A continuación se detalla la historia de Job, un hombre conocido por su rectitud y temor de Dios. Job vivía en la tierra de Uz y estaba bendecido con gran riqueza, una familia numerosa y una profunda conexión con Dios. La historia describe cómo Satanás retó a Dios, alegando que la rectitud de Job se debía a sus bendiciones. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, lo que resultó en la pérdida de sus posesiones, hijos y salud. A pesar del inmenso sufrimiento y el dudoso consejo de sus amigos, Job mantuvo su fe. La narrativa explora temas de sufrimiento, fe, justicia divina y resiliencia humana. Finalmente, Dios restauró la fortuna de Job, y Job continuó ejemplificando una fe inquebrantable y comprensión de la soberanía divina. Hola, yo soy Job, un hombre que vivió en la tierra de Uz, conocido por mi rectitud y mi temor a Dios. Me habían bendecido con gran riqueza, vastas tierras, un rebaño numeroso y una familia hermosa. Mi vida era la envidia de muchos, y yo la vivía en constante gratitud y devoción. Siempre fui un hombre honrado y equitativo, dedicado a llevar una existencia ética, y sostenía una conexión muy rigurosa con Dios. Tenía 7 descendientes, y 3 hijas. Poseía 7,000 ovinos, 3,000 dromedarios, 500 parejas de bueyes, 500 burros, y un gran número de sirvientes. Era considerado el más destacado entre todos los habitantes del Oriente. Mis hijos solían conmemorar festividades en sus hogares en sus aniversarios, e invitaban a sus 3 hermanas a ingerir y beber con ellos tras un período de celebraciones. Yo organizaba un rito de limpieza para ellos. Muy temprano en la aurora presentaba una ofrenda incinerada por cada uno. Quizás mis descendientes hayan transgredido y maldecido a Dios en sus pensamientos. Esta era mi costumbre constante. Dios resaltó mis méritos frente a Satanás. No obstante, Satanás argumentó que yo era recto solo porque Dios me bendecía copiosamente. Un día, los seres celestiales se presentaron ante el Creador, y Satanás también estaba entre ellos. El Creador preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Creador: de la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Creador dijo a Satanás: ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un individuo íntegro y justo que siente reverencia hacia Dios y evita el mal. ¿Acaso Job siente reverencia hacia Dios sin razón?, replicó Satanás. ¿No has colocado un escudo alrededor de él, su hogar y todo lo que posee? Has prosperado todo lo que él emprende, y sus rebaños y rebaños se han esparcido por la tierra. Satanás desafió a Dios, alegando que si se le permitía infligir sufrimiento a mí, yo cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás me afligiera para probar esa audaz afirmación, pero prohibió que me quitara la vida. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que él posee, y seguramente él te maldecirá, respondió Satanás, y salió de la presencia del Señor. Un fatídico día, mi universo se desmoronó ante mis ojos, y la desconcertante razón detrás de esta catástrofe me resultaba insondable. En un instante, todo lo que poseía desapareció en la penumbra del sufrimiento. Mis valientes sirvientes fueron arrebatados de este mundo por la espada afilada del destino. Mis preciados rebaños se desvanecieron en la nada, y el dolor más insoportable, el fallecimiento trágico de mis 10 amados hijos, marcó un punto sin retorno en mi angustiado corazón. A pesar de este torbellino de calamidades inexplicables que se cernió sobre mí, mantuve con tenacidad incólume mi fe inquebrantable. Las lágrimas podían bañar mis mejillas, el dolor podía oprimir mi pecho, pero en lo más profundo de mi ser, seguía aferrado a la creencia en un propósito superior y a la firmeza de que, de alguna manera, la luz brillaría en mi vida una vez más. Desgarré mis vestiduras y me rasuré la cabeza, pero aún así, en mis plegarias, alabé a Dios. Entonces me puse en pie, rasgué mi túnica, me rapé la cabeza y, postrado en el suelo, adoré. Dije: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, no pequé ni atribuí ninguna falta a Dios al expresar que nací sin nada y moriré sin posesiones. El Señor otorgó y el Señor retiró. Bendito sea el nombre del Señor. Con estas palabras,
estaba reconocimiento la supremacía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo mi propia existencia y todo lo que poseía. ¿Fue mi fe inquebrantable o mi comprensión de que todo pertenece a Dios y a Él regresará? A pesar de que mi corazón estaba desgarrado, no cometí pecado ni culpé a Dios, porque mantuve mi integridad y fe, sin atribuirle ninguna falta incluso cuando todo lo que amaba me fue arrebatado. ¿Será que realmente entendía la efímera naturaleza de la vida y la eternidad de las cosas divinas? No dirigí ninguna acusación a Dios, sino que, en lugar de ello, acogí la convicción de que todas mis posesiones provenían de Él y estaban sujetas a su voluntad para tomarlas cuando lo decidiera. Entonces, en un giro desafortunado, mi salud se convirtió en el próximo objetivo. Fui golpeado por una enfermedad implacable que me cubrió de llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. Mi cuerpo se transformó en una fuente constante de sufrimiento y repugnancia, un testimonio físico de la adversidad que enfrentaba. En mi desolación, me encontraba sentado en medio de las cenizas, envuelto en la lucha por hallar un significado en mi tormento. Las interrogantes se amontonaban en mi mente, y en cada instante de dolor, buscaba respuestas que pudieran esclarecer el propósito detrás de mis padecimientos. Aunque mi cuerpo yace en la agonía, mi mente seguía aferrándose a la fe en un plan divino, esperando encontrar la luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Enfrenté con firmeza los persistentes llamados de mi esposa, quien desesperadamente intentaba persuadirme para que maldeciera a Dios y abandonara la vida. A pesar de que mis sufrimientos se tornaban cada vez más insoportables, mantuve la determinación de resistir su influencia y mantener mi fe inquebrantable. En el transcurso de esta angustiosa prueba, mi voluntad fue puesta a prueba en formas que nunca hubiera imaginado. Cada día era una batalla interna entre la desesperación y la esperanza, entre la voz que me instaba a renunciar y la profunda convicción que me impulsaba a aferrarme a la creencia en un propósito divino. Mis fuerzas físicas menguaban, pero mi espíritu se mantenía en pie como un faro de resistencia en medio de la tormenta. Mi esposa, angustiada por verme sufrir de esta manera, buscaba en vano quebrantar mi resolución. Pero yo, en mi corazón, sabía que no podía traicionar mi fe ni atribuir a Dios ninguna falta independientemente de la intensidad de mi aflicción. En este momento de oscuridad y desolación, mi determinación se elevaba como un monumento a la perseverancia y la fe, un testimonio de que incluso en medio de las pruebas más arduas, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir y mantenerse firme en sus convicciones más profundas. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos cercanos a mí, llegaron para brindarme consuelo y se sentaron junto a mí en silencio durante 7 días como muestra de respeto por mi duelo. Fue en el 7º día cuando rompí el silencio y comencé un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofreció descripciones poéticas de sus propias luchas y dificultades. En medio de mi angustia, maldije el día en que nací, haciendo una analogía entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, deseando fervientemente que nunca hubiera venido al mundo y que mi nacimiento hubiera estado envuelto en tinieblas, ya que sentía que la vida solo aumentaba mi sufrimiento. Elifaz respondió señalando que yo, quien anteriormente había consolado a otros, ahora parecía no comprender verdaderamente el sufrimiento ajeno. Elifaz llegó a la conclusión de que mi dolor debía ser consecuencia de algún pecado que había cometido, y recomendó que buscara el favor de Dios. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo en que debía haber cometido alguna maldad que había provocado la justicia de Dios. Ambos argumentaron que debía esforzarme por demostrar un comportamiento más inocente. Bildad sugirió que mis hijos podrían haber atraído la muerte sobre sí mismos debido a sus acciones, lo cual me atormentó profundamente, ya que era difícil aceptar que la tragedia que había caído sobre mis hijos inocentes pudiera ser de alguna manera merecida. Zofar insinuó que cualquier error que yo hubiera cometido merecería mucho más dolor del que estaba enfrentando, lo que me llevó a una profunda reflexión sobre la relación entre nuestras faltas y el sufrimiento que experimentamos. Me encontraba en un dilema, cuestionándome si mi sufrimiento era proporcional a mis errores o si tenía un propósito más profundo que aún no podía comprender. Estas palabras de mis amigos se aferraban a mi mente, ya que intentaban encontrar explicaciones para mi sufrimiento, pero a menudo sonaban como acusaciones.
Internamente, luchaba por comprender la naturaleza de la justicia divina y cuestionaba si había aspectos desconocidos de mi vida que necesitaba corregir. También me planteaba si este sufrimiento formaba parte de un plan divino más grande e incomprensible para la mente humana. Mis reacciones a cada uno de estos comentarios reflejaban mi creciente irritación, y llegué a tildar a mis amigos de ineficaces simpatizantes que ocultaban su ayuda detrás de falsedades. Mis amigos vinieron a consolarme, pero sus palabras se convirtieron en acusaciones, sugiriendo que mi sufrimiento era un castigo por pecados ocultos. Me defendí, sabiendo en mi corazón que no había cometido tal maldad que mereciera este castigo. Mis pensamientos se dirigieron hacia aquellos a quienes llamé médicos inútiles. Comencé a reflexionar sobre si había sido demasiado duro con ellos en mi afán por expresar mi sufrimiento. Me preguntaba si mi percepción de su falta de comprensión era justa o si, de hecho, entendían mi dolor. Les había dicho con firmeza: mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes. ¿Por qué sentí la necesidad de afirmar mi propio conocimiento y comprensión? Tal vez, en el fondo, sentía que ellos me veían como ignorante en los caminos de Dios y las razones del sufrimiento humano. Quería que supieran que, a pesar de mi angustia, yo también buscaba respuestas, que no era menos sabio o entendido que ellos en estos asuntos. Sin embargo, lo que anhelaba profundamente era la oportunidad de hablar directamente con el Todopoderoso, de discutir mi situación con Dios mismo. La presencia divina parecía la única solución para mí. ¿Será porque solo Dios podría comprender verdaderamente lo que estaba pasando y ofrecer las respuestas que tanto ansiaba? Me planteaba si las palabras de mis amigos eran difamaciones o simplemente su interpretación en un intento por dar sentido a una situación incomprensible. Sus palabras resonaban vacías y desprovistas de la comprensión que yo ansiaba. ¿Será que la verdadera ayuda y consuelo solo podrían venir de un encuentro genuino y directo con Dios, y no a través de las palabras y racionalizaciones humanas? Estas reflexiones me llevaron a buscar más allá de las palabras de los hombres y a anhelar un contacto directo con lo divino. Mis días se llenaron de desesperación y confusión. Mis cuestionamientos, lejos de estar cargados de ira, brotaron de un profundo anhelo por desentrañar el misterio que envolvía mi inmenso sufrimiento. Me encontraba en medio de una tormenta de preguntas sin respuesta, abrumado por la incertidumbre que rodeaba a un dilema ancestral. ¿Por qué los justos padecen mientras los malvados prosperan? Mi alma se veía atormentada por la búsqueda incesante de respuestas que pudieran arrojar luz sobre el sentido de mi angustia y la aparente injusticia que reinaba en el mundo. Mis pensamientos se enredaron en una maraña de cuestionamientos que parecían no tener fin. Me encontraba sumido en un abismo de perplejidad, preguntándome por qué Dios elegía juzgar a las personas basándose en sus acciones, cuando, en su infinita omnipotencia, podría fácilmente corregir o perdonar esos mismos actos. Me desconcertaba cómo un ser humano, limitado y falible como yo, podía llegar a satisfacer plenamente los estándares de justicia divina. Me enfrentaba a un dilema que trascendía la comprensión humana, porque los caminos de Dios eran verdaderamente misteriosos e insondables. En medio de esta turbulencia de pensamientos, llegué a la conclusión de que los seres humanos no podían convencer a Dios con sus palabras. Dios, en su omnisciencia, no se dejaba engañar por argumentos humanos. Incluso admití que no poseía el conocimiento suficiente ni la sabiduría necesaria para defender mi caso ante el Creador de todo lo que existe. Fue en ese momento de profunda reflexión cuando surgió en mi corazón un anhelo profundo y persistente: la necesidad de un mediador entre yo y Dios. Sentía que sin un intercesor, mi destino podría ser condenado al Sheol, el inframundo. Mi creencia en un testigo o redentor celestial se arraigó en mi ser, y con convicción proclamé: sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. La necesidad apremiante de un mediador que pudiera presentar mi caso ante la divinidad se volvió una verdad inquebrantable en mi corazón. Esta búsqueda de alguien que pudiera atestiguar mi integridad y mediar ante el Todopoderoso se convirtió en un anhelo ardiente que parecía resonar en cada latido de mi alma. Fue en ese momento cuando surgió Eliú,
un joven observador, quien se alzó con una mezcla de enojo dirigido tanto hacia mí como hacia mis amigos. Con pasión y determinación, Eliú se sumió en un discurso apasionado, argumentando que la justicia divina prevalece, incluso si nuestros corazones humanos no pueden comprender sus intrincados designios. Sostenía que Dios, en su infinita sabiduría, tenía un propósito detrás de mi sufrimiento, aunque en ese momento yo fuera incapaz de discernirlo. Eliú, en su vehemencia, insistió en que mi aflicción no era en vano, sino parte de un plan divino más grande, cuyo significado escapaba a nuestra comprensión finita. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de esperanza en medio de la oscuridad de mis dudas y cuestionamientos. Sus argumentos añadieron una nueva dimensión a mi búsqueda de respuestas y avivaron la chispa de la reflexión en mi atormentada alma. En el instante culminante, el mismísimo Dios tomó la palabra. Su voz resonó en mi ser, llenando el espacio a mi alrededor con una majestuosidad que dejó en mí una profunda impresión. En ese momento, su voz no proporcionó las respuestas específicas y concretas que yo anhelaba, sino que en su lugar me brindó una visión abrumadora de su inmensidad, poder y sabiduría que trascendían la capacidad humana de comprender. La magnificencia de su presencia me hizo tomar conciencia de que en el vasto lienzo de este mundo existen misterios y secretos insondables que están más allá de la limitada comprensión de un ser humano. Dios, en su esencia divina, se reveló como una fuerza indomable y misteriosa que opera en dimensiones que escapan a nuestra percepción terrenal. A través de esta experiencia, entendí que la búsqueda de respuestas a veces nos lleva a enfrentar la realidad de que hay aspectos del universo y de la existencia misma que están fuera del alcance de nuestra mente finita. La lección que Dios me brindó en ese momento de revelación no fue una respuesta directa a mis interrogantes, sino una profunda humildad ante la vastedad de su conocimiento y el misterio intrínseco de su plan divino. Fue un recordatorio de que, como seres humanos, nuestra capacidad de comprensión tiene sus límites y que algunas verdades solo pueden ser percibidas desde la perspectiva divina. Con humildad sincera, doblegué mi voluntad ante la innegable soberanía de Dios, reconociendo que mi entendimiento humano es limitado frente a la magnificencia de su plan divino. En un acto de sincero arrepentimiento, me incliné ante Él por haber osado cuestionar sus designios y por haber buscado respuestas que superaban mi capacidad finita. Fue entonces cuando la presencia divina de Dios se manifestó de nuevo, esta vez dirigiendo su atención hacia mis amigos que habían compartido sus palabras. Con justicia y sabiduría inigualables, Dios los reprendió por sus expresiones injustas y carentes de comprensión. En su infinita misericordia, Él me encomendó la tarea de elevar mis oraciones por ellos, como un gesto de amor y reconciliación. La restauración de mi fortuna se manifestó de una manera asombrosa y abundante. En efecto, lo que una vez había perdido fue restituido en duplicado. Las riquezas y posesiones que habían sido arrebatadas regresaron a mí en una medida que superó todas mis expectativas. Mis días oscuros se disiparon cuando fui agraciado con más de lo que había perdido. Una nueva plenitud se apoderó de mi vida. La bendición que emanaba de lo alto no se detuvo allí. Fui agraciado con el regalo precioso de más hijos, quienes llenaron nuevamente mi hogar con risas, amor y esperanza. La casa que una vez fue testigo de lamentos y tristeza, se convirtió en un refugio de alegría y dicha, donde la vida floreció en su esplendor. A lo largo de mi travesía de vida, he adquirido sabias lecciones que han moldeado mi percepción de la fe en formas profundas y transformadoras. He llegado a entender que la fe no se limita a la obtención de respuestas claras y precisas a todas nuestras preguntas, sino que se fundamenta en la confianza inquebrantable en Dios, incluso en los momentos en que nuestras mentes humanas no pueden captar la totalidad de su plan divino. El sufrimiento que experimenté me brindó una maestría en la humildad. Me hizo reconocer mi pequeñez en comparación con la grandeza de Dios y me enseñó a aceptar con reverencia y confianza su soberanía suprema. A través de las pruebas y tribulaciones que enfrenté, obtuve una comprensión más profunda de la insondable misericordia que Dios derrama sobre sus hijos, incluso en medio de circunstancias aparentemente desfavorables.
Mi viaje espiritual me llevó a descubrir que la fe verdadera trasciende las fronteras de la comprensión humana y se arraiga en el corazón que confía en la bondad divina en todo momento, incluso cuando nuestros caminos son incomprensibles para nosotros. Cada experiencia de sufrimiento se convirtió en un eslabón en la cadena de mi crecimiento espiritual, recordándome que, en última instancia, la fe se nutre en el abrazo confiado de lo desconocido, en la aceptación de la voluntad divina y en la seguridad de que, en todo, Dios obra para nuestro bien. A medida que reflexiono sobre mi vida, me doy cuenta de que mi historia es una trama tejida con dos hilos entrelazados, uno celestial y otro terrenal. En esta compleja trama, mi fe y mi integridad fueron sometidas a pruebas inimaginables. Mis amigos, que vinieron a consolarme, en lugar de brindarme alivio, solo añadieron confusión a mi ya tormentosa mente. Me pregunté por qué me sentí tan irritado por las palabras de mis amigos, quienes en su deseo de ayudar parecían incapaces de comprender verdaderamente mi sufrimiento. Me sentía amargado, ansioso y asustado, lamentando la aparente injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperaran mientras personas honestas como yo sufríamos. Deseaba confrontar a Dios, protestar y obtener respuestas, pero mi búsqueda se encontraba con el silencio divino. Mi apariencia física, cubierta de dolorosas llagas, me hizo un paria social, y la comunidad evitaba mi presencia. Incluso los adolescentes se burlaban de mí. En mi mente, el dolor mental de no entender por qué sufría se volvía insoportable. Mi angustia espiritual era aún más profunda, ya que me sentía distante de Dios. Clamaba, imploraba y ansiaba que Dios me encontrara, hablara conmigo y discutiera mi situación. Mi anhelo por la presencia divina era desgarrador. Sin embargo, cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Dios, las cosas no ocurrieron como había planeado. Dios, en su respuesta, no ofreció las respuestas específicas que yo buscaba. Más bien, me mostró una visión de su inmensidad, poder y sabiduría. En medio de una tormenta, recordó su creación y cuestionó mi capacidad para entender sus caminos. Me hizo sentir pequeño y sin palabras, y solo pude responder con humildad. Soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? Pongo mi mano sobre mi boca. Este encuentro con Dios, aunque humillante, fue profundamente esclarecedor. Me hizo reconocer la limitación inherente a mi entendimiento humano cuando se enfrenta a la grandeza del universo y su creador. Quedó claro que hay misterios en la vida y en el orden divino que trascienden mi capacidad de comprensión. La humildad se apoderó de mí en la presencia de lo divino, y mi necesidad de un mediador entre Dios y yo se volvió aún más profunda. Proclamé mi fe inquebrantable en un Redentor celestial que atestiguara mi integridad. Esta creencia en un ser celestial que conocía mi verdad y mi inocencia se arraigó en mi corazón como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mi encuentro con Dios resaltó la importancia de esta conexión entre lo humano y lo divino, y cómo puede ser un consuelo en momentos de sufrimiento y confusión. La revelación sobre Satanás también arrojó luz sobre valiosas lecciones. Al comprender que Satanás tenía limitaciones en comparación con Dios, se destacó que, a pesar del mal presente en el mundo, las fuerzas del mal tienen sus propias restricciones y no pueden igualarse al poder y la presencia de Dios. Esto brindó una perspectiva reconfortante en medio de las pruebas y el sufrimiento, recordándome que la justicia divina prevalecería en última instancia. A través de mi historia, se revelan verdades profundas sobre la fe, la resiliencia y la justicia. Estas lecciones trascienden mi propia experiencia y pueden aplicarse a las vidas de todos. Nos recuerdan la importancia de mantener la humildad en la presencia de lo divino, confiar en que la justicia prevalecerá y aferrarse a una fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros. Cada capítulo de nuestra vida nos brinda la oportunidad de desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo que nos rodea. La importancia de mantener la fe, incluso cuando no entendemos, es una lección fundamental que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Mi historia, la historia de Job, es un ejemplo vívido de cómo la fe inquebrantable puede ser una fuente de fortaleza en medio de pruebas inimaginables. A pesar de enfrentar un sufrimiento inmenso y aparentemente injusto, nunca perdí la fe en Dios.
Aunque cuestioné y luché con preguntas sin respuesta, mi creencia en lo divino nunca vaciló. La humildad en la presencia de lo divino es otra lección crucial que podemos aprender. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Dios, me di cuenta de mi pequeñez y limitación en comparación con la inmensidad de su ser. Puse mi mano sobre mi boca, un gesto de silencio y humildad, reconociendo que hay misterios en la vida y en el orden divino que están más allá de mi comprensión humana. También aprendí a confiar en que la justicia divina prevalecerá. Aunque me sentía amargado por la aparente injusticia de mi sufrimiento, Dios restauró mi fortuna y me bendijo con más de lo que había perdido. Esta experiencia me enseñó que incluso en medio de las pruebas más difíciles, la justicia de Dios puede manifestarse de maneras sorprendentes. Mi historia es un testimonio de la fe inquebrantable en medio de las adversidades. Cada capítulo de nuestra vida nos brinda una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. A través de la perseverancia y la confianza en lo divino, podemos superar las pruebas más difíciles y encontrar un camino hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros.